El dolor duele. Parece tan obvio, pero nadie quiere vivir en dolor, en sufrimiento. Y el sufrimiento es una realidad de estos días tan fuerte, una realidad que todos estamos enfrentando, los buenos y los malos, los que aman a Dios, los que no aman a Dios, los creyentes, los ateos, todos estamos enfrentando el tema del dolor, el sufrimiento, los peligros de contagio, las situaciones que se dan a nivel político, económico, social. Hay dolor, hay sufrimiento. Y la pregunta, ¿por qué sufren los buenos? ¿Por qué tienen que sufrir la gente buena? La palabra de Dios tiene respuestas sobre esto. Y la palabra de Dios nos enseña por qué tenemos que llegar a sufrir. Y uno de los problemas que tenemos es que nos cuesta entender el origen del sufrimiento, el porqué del sufrimiento, cuando no tenemos un claro entendimiento del carácter de Dios. Dice el doctor Miguel Núñez, pastor, doctor, infectólogo, un hombre de Dios. Y él dice lo siguiente en cuanto a este tema. La mayor dificultad para luchar con el sufrimiento es nuestro desconocimiento del carácter de Dios. Voy a repetirlo. La mayor dificultad para luchar con el sufrimiento es nuestro desconocimiento del carácter de Dios. Desde el primer libro de la Biblia, Génesis, se plantea una doble realidad. Por un lado, el amor de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios, al dar al hombre un ambiente maravilloso para vivir. No había extremo calor y frío, no había lluvia, subía un vapor de la tierra que regaba. Realmente Dios puso al hombre en un ambiente ideal, con muchísimas opciones de lo que podían hacer, y un solo no, de este árbol no toquen. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Fueron a donde no debían. Y por causa del pecado, vino el dolor, entró el dolor en el mundo, en el hombre, en la familia. Fíjense lo siguiente, pensemos en el carácter de Dios. En la creación, Dios mostró su poder. Hay diseño, hay propósito, hay belleza, hay orden. Al dar al hombre la capacidad y responsabilidad, Dios revela su soberanía. Dios le dijo al hombre, pongan el nombre a los animales, gobiernen, señoreen. Esto habla de la soberanía de Dios. Dios está en control y Dios toma sus decisiones y le da al hombre no solo vivir en un lugar hermoso, sino que también por su carácter soberano le da al hombre responsabilidades. Y al poner límites, de este árbol no, al poner límites, Dios muestra su santidad. Ahora bien, solo podemos entender esta doble realidad, lo bueno que Dios puso y los límites que Dios puso, si reconocemos el carácter santo de Dios. Pasar los límites establecidos por Dios siempre traerá consecuencias. Alguien ha dicho, nadie puede pecar con éxito. Siempre habrá consecuencias. Aunque en el primer momento parezca exitoso, aunque en el primer momento la desobediencia parezca agradable, siempre traerá consecuencias negativas. A nivel natural, no respetar las leyes de la física tiene consecuencias. Por más que yo sueñe y diga, wow, qué lindo, yo quiero volar como un pájaro, me subo al techo de casa y me tiro, y la ley de la gravedad te va a recordar que las cosas no son tan fáciles. Olvidar, quebrantar, ignorar las leyes
de la naturaleza traen consecuencias. Pero ignorar las leyes espirituales también trae consecuencias. A nivel espiritual, ignorar los fundamentos morales que Dios ha establecido, ignorar que Dios ha establecido lo que es bueno y lo que es malo, esto siempre traerá consecuencias, y consecuencias tristes, consecuencias negativas. ¿Alguna vez trataste de imaginar cómo sería nuestra sociedad si respetáramos reglas, leyes morales de Dios? ¿Cómo sería nuestra sociedad si no se robara? Un presidente latinoamericano que se ha hecho muy famoso ha dicho: el dinero alcanza si nadie roba. ¿Cómo serían nuestros países sin robo? ¿Cómo serían las familias sin mentiras? ¿Cómo sería la relación de un matrimonio sin adulterio? Pero son reglas morales que Dios ha establecido, y cuando las quebrantamos, viene nuestro sufrimiento. Entonces quiero mostrarte 6 aspectos del carácter de Dios que debemos tener en cuenta en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, que debemos tener en cuenta para poder enfrentar el sufrimiento y enfrentarlo bien y salir bien en medio del dolor y del sufrimiento. En primer lugar, debemos confiar en la providencia divina. Confiar en la providencia divina. ¿Qué significa esto? Providencia significa el gobierno soberano y universal de Dios. Providencia es Dios planificando, ordenando todo. Y cuando nosotros reconocemos la providencia de Dios, encontramos en las circunstancias que vivimos que tienen sentido y tienen propósito. Hay varias situaciones en la Biblia donde hay un claro reconocimiento de la providencia divina. Uno de ellos es José. José es un personaje, uno de los patriarcas. En el orden van Abraham, Isaac, Jacob, José. Y José, ese muchacho que tenía la túnica de diferentes colores, odiado por los hermanos, lo venden, lo llevan a Egipto. Allí recibe un acoso sexual, se resiste al acoso, lo acusan, va a la cárcel. Imagínense los sufrimientos por los que va viviendo este muchacho. Finalmente, él no pierde su fe en Dios. Él mantiene su comunión personal con Dios. Él se mantiene creyendo en la palabra y en las promesas de Dios. Y Dios lo va haciendo escalar posiciones. Y llega a ser el segundo después de Faraón, primera potencia del mundo en ese momento. Hay hambre en la tierra. Y Dios le había dado a José las claves para enfrentar el hambre en la tierra. Y llega un momento que los hermanos que lo habían vendido van a buscar alimento a Egipto. Y él los reconoce a los hermanos no. Y sigue la historia y él se da a conocer. Y cuando se da a conocer, le dice a los hermanos: ustedes no me trajeron aquí. Fue Dios el que me trajo a este lugar para que hoy tengamos comida. ¿Y saben una cosa? Esto dio continuidad al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. José reconoce la providencia divina. El rey David, cuando escribe el Salmo 139, él dice: mi embrión vieron tus ojos, en lo oculto fui formado, y se cumplieron todos tus planes, todos tus propósitos. Y entonces nosotros nos encontramos con esta verdad. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:28, él tiene una clara visión, una clara comprensión de la providencia divina. Y dice: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pero observe, para los que aman a Dios. Claro, los que aman a Dios pasan dolor, pasan sufrimiento, pero encuentran propósito de Dios, porque creen en la providencia divina, creen en el gobierno de Dios.
Segundo aspecto de su carácter, muy importante, es la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Es el aspecto de su carácter por el cual Él ejerce poder y autoridad en el universo. En otras palabras, nada ocurre sin su consentimiento, sin su conocimiento. Dios tiene el control de todo. Dios no ha perdido el control. En este momento en que el mundo está patas para arriba y cada día nos preguntamos con qué vamos a amanecer, con qué nueva noticia, con qué nuevo problema, con qué nueva cepa del virus vamos a amanecer. Dios no ha perdido el control. Y los que creemos en el amor, en el poder de Dios, los que creemos en la misericordia de Dios, sabemos que Él tiene el control. Pase lo que pase, Él tiene el control, no lo ha perdido. Tercer aspecto de su carácter es su misericordia. Debemos confiar en su misericordia. Misericordia es lo que Dios no nos da, aunque lo merecemos. Y leemos en Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca, observe, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si nosotros podemos desarrollar confianza en la misericordia de Dios, vamos a estar seguros de que pase lo que pase, sabremos que su misericordia es nueva cada mañana. Y ya no nos vamos a preguntar por qué sufren los buenos. Vamos a preguntar, Señor, ¿cuáles son tus propósitos para mi vida en este tiempo? El cuarto aspecto de su carácter es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios no puede dejar de ser fiel. Leemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo, no puede dejar de ser fiel. Dejaría de ser Dios. Entonces, cuando nosotros confiamos en su misericordia, confiamos en su gracia, confiamos en su soberanía, sabemos que en su fidelidad Él está a nuestro lado. Debemos también confiar en la gracia. Si misericordia es lo que no nos da, aunque lo merecemos, gracia es lo que Él nos da, aunque no lo merecemos. Y el apóstol Pablo, que fue un hombre que tuvo mucho dolor y mucho sufrimiento en su vida, él entendió que aun cuando él le pedía a Dios, Dios, quita de mí este aguijón, había algo que era muy doloroso, muy molesto para Pablo. Y él le decía, Dios, quita de mí este aguijón. 3 veces le pidió y las 3 veces el Señor le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi poder, le dijo Dios, se perfecciona en tus debilidades. Entonces debemos confiar en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, en la fidelidad de Dios, en la misericordia, en la gracia de Dios. Y en último lugar, confiar en el poder de Dios. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, y la gloria, la victoria, el honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Confiemos en el poder de Dios. Él tiene poder para sostenernos, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. ¿Por qué sufren los buenos? En realidad todos sufrimos, los buenos y los malos. El sufrimiento no discrimina entre buenos y malos. Nosotros hacemos la diferencia cuando decidimos poner nuestra confianza en Dios. Nosotros hacemos la diferencia frente al dolor y el sufrimiento cuando decidimos
voy a poner toda mi confianza en Dios. No siempre comprenderemos lo que estamos viviendo. Es posible que tengamos muchos por qué. Es posible que pase un tiempo antes de poder comprender el propósito de Dios. Pero mientras tanto, por causa de haber puesto nuestra confianza en Dios, tendremos paz y nos enfocaremos en cumplir con sus propósitos. Te pregunto entonces, ¿qué lugar tiene Dios en tu vida? Si estás negando a Dios, si las cosas de Dios no te interesan, entonces, bueno, es tu manera de pensar, es tu manera de enfrentar la vida. Y es tu manera de evitar. Mira lo que te voy a decir. Es tu manera de evitar el consuelo, la paz y la fortaleza que Dios te quiere dar. Pero si decidimos poner nuestra confianza en Dios, si decidimos poner nuestra confianza en un Dios santo, en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, en un Dios justo, entonces nuestra manera de enfrentar el día a día con todas sus preocupaciones va a ser completamente diferente. ¿Has reconocido ya a Dios? ¿Has pedido a Dios que perdone tus pecados y que te dé una nueva vida, una nueva manera de vivir y de enfrentar el día a día? Te propongo hacer una sincera oración, muy sincera. Dios no se va a asustar, te lo garantizo. Si estás enojado con Dios, decilo. Si no entendés lo que está pasando, decilo. Si te parece injusto el obrar de Dios, decilo. Pero no te olvides que si te parece injusto el obrar de Dios, Jesús, que nunca cometió pecado, estuvo en una cruz. Y la palabra de Dios dice, el justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Y esta es la oración que te propongo hacer. Te propongo que en este momento, con toda sinceridad, digas palabras más, palabras menos, pero te propongo que lo hagas con toda sinceridad. Señor, me rindo delante de tu presencia, aunque no entiendo lo que pasa, aunque tengo reclamos, pero me rindo reconociendo que eres Dios y conforme a tu promesa, me acerco a tu trono para alcanzar gracia y socorro oportuno para mi vida. Perdona mis pecados, sana mi corazón herido, dame tu paz. Podemos orar juntos. Amado Padre, vengo a ti con todas mis cargas, con todas mis preocupaciones, aún lo que no entiendo. Tú sabes que muchas veces he estado enojado contigo porque no entiendo lo que está pasando. Pero tu palabra dice que me acerque. Tu palabra dice que tenga confianza y que me acerque a tu trono, porque es en tu presencia donde encuentro socorro y ayuda oportuna. Dios, aquí estoy, me rindo delante tuyo. Reconozco que tú eres Dios y que tú eres un Dios de poder, de amor, de misericordia. Reconozco que tú eres el Creador y yo soy la criatura. Reconozco que te necesito. Vengo a ti, Señor. Perdóname, límpiame, sana mi corazón herido. Dame una nueva vida, Dios. Ayúdame a vivir. Enséñame a vivir. Lo necesito. Gracias porque tú me amas. Gracias porque me escuchas. Gracias por la nueva vida que me das. En el nombre de Jesús oro. Amén. Y recuerda, los que confían en Jesús jamás serán avergonzados.